En este video vamos a expandir un poco la idea de las finanzas públicas y en este caso vamos a hablar sobre los impuestos. La verdad es que los impuestos es un tema bastante amplio, vamos a tratar de resumirlo en un video. Ayer en el video que estábamos hablando sobre finanzas públicas, una de las cosas que nosotros teníamos era que nosotros teníamos impuestos que podían ser directos, impuestos que podían ser indirectos. Cuando nosotros tenemos impuestos directos, son impuestos que se le cobran directamente a las personas y realmente podríamos tener dos grandes grupos: los impuestos que se le cobran a las personas naturales y a las personas jurídicas. Las personas naturales somos personas como usted y yo, y nosotros pagamos impuestos como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Nosotros pagamos, por ejemplo, seguro educativo. Nosotros, por ejemplo, pagamos cuotas obreros patronales. Evidentemente nosotros pagamos a parte del obrero. Y la personería jurídica, ¿qué es lo que paga? La persona jurídica realmente son las empresas. Las empresas, ¿qué pagan? Las empresas también pagan impuestos sobre la renta, también pagan estas cuotas obrero patronal, evidentemente la parte patronal. Y por último también podrían estar pagando, digamos, impuestos de dividendo, que se declaran diferente al impuesto sobre la renta. La razón por la cual estos son impuestos directos es porque se le está cobrando a la persona, sea cual sea, natural o jurídica, que está ejerciendo la actividad. En cambio, los impuestos indirectos se le cobran a cosas. Como por ejemplo, yo puedo tener el ITBMS, que es lo que se cobra en Panamá en vez del VAT. El ITBMS básicamente es el impuesto por transferencia de bienes, muebles y servicios. Si por ejemplo yo voy a un restaurante, hay muchos impuestos que se están pagando en un restaurante. Por un lado, el restaurante como persona jurídica está pagando un impuesto sobre la renta. Podría estar pagando impuestos de dividendos, se está repartiendo dividendos. La persona natural, vamos a decir por ejemplo los que son los colaboradores de este restaurante, también están pagando impuestos sobre la renta, las cuotas obreros patronales, podrían estar pagando también seguro educativo, riesgo profesional. Y evidentemente los clientes están pagando un tipo de impuesto indirecto que es el ITBMS al comprar la comida. Podría, aparte de ser ITBMS, otra cosa que podría estarse pagando en este restaurante. Por ejemplo, nosotros tenemos impuestos selectivos al consumo. Si por ejemplo yo compro una bebida alcohólica, el impuesto que se paga por la bebida alcohólica no es un ITBMS, sino un tipo de impuesto especial dependiendo del tipo de licor que estoy pagando. Así que yo estoy pagando también por las bebidas. Hasta donde entiendo, en Panamá también se está tratando de ver, o yo no sé si ya se hizo, pero se está tratando de ver si las bebidas azucaradas también van a tener algún tipo de impuesto. Ese sería un tipo de impuesto especial de consumo. Si por ejemplo este restaurante importó pescado o importó algún tipo de bien que está vendiendo en ese restaurante, eso está pagando un ITBMS, pero específicamente de importación. Entonces, al final sí lo estamos pagando, ya sea nosotros o la persona jurídica, pero el impuesto no es directamente hacia nosotros, sino al objeto. Y el objeto es comprado por alguien y esa persona es el que acaba pagando ese impuesto indirecto. Ahora, esa es una manera general de ver los impuestos. Aquí, evidentemente, también, por ejemplo, podríamos tener los impuestos que también evidentemente es algo que podría estar pagando el restaurante, los impuestos por bienes muebles, diferente al ITBMS. Por ejemplo, si yo tengo que pagar un impuesto por propiedad, lo que tiene el impuesto es la propiedad, no la persona, pero la persona que está comprando la propiedad es la que está pagando ese impuesto. Ahora, esto es una manera de ver los impuestos. También yo podría estar viendo los impuestos de otra manera, y es dependiendo de qué tasa o cómo me están cobrando esa tasa de impuestos. Veanlo de esta manera. Específicamente, el impuesto sobre la renta es un gran ejemplo para eso. El impuesto sobre la renta natural, por lo menos en Panamá, es diferente al impuesto sobre la renta de la persona jurídica. Y la razón para esto es que el impuesto de la persona jurídica es 25% de los ingresos gravables. Es decir, vamos a ponerlo aquí simplemente, del EBT. Si han visto mi video de finanzas de Earnings Before Taxes,
y la persona natural paga dependiendo de cuánto es su ingreso. Pero no solamente es sobre el monto al que le están cobrando. Aquí le están cobrando el ingreso, aquí le están cobrando sobre las ganancias. Técnicamente en Panamá también se paga una cosa que se llama el CAIR. No quiero entrar en detalle sobre esto, porque el CAIR significa cargo alternativo del impuesto sobre la renta y este sí se cobra en base al ingreso. Pero no quiero entrar en este detalle, ya que para propósitos de lo que voy a explicar ahora, esto, si no me equivoco, creo que es 4.67%. Estos impuestos son impuestos proporcionales. O sea que independientemente cuánto sea los earnings before taxes y cuánto sea el ingreso, se va a pagar ya sea 25% o el 4.67%. La tasa no va a variar. Sin embargo, en Panamá nosotros tenemos 3 brackets para pago de impuestos. Si una persona está ganando de 0 a $11,000 al año, esa persona no paga impuestos sobre la renta. Va a pagar otros impuestos, va a pagar tasa obrero patronal, va a pagar riesgo profesional, va a pagar seguro educativo, pero no va a estar pagando impuestos sobre la renta. La tasa de impuesto es 0%. Si esa persona está por arriba, de los 11K hasta los 50,000K, esa persona va a estar pagando 15%. Y si esa persona está por encima de los 50K, esa persona va a estar pagando 25% de impuestos sobre la renta. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de impuestos se llaman impuestos progresivos. El impuesto proporcional, al igual que el ITBMS, no importa cuánto ganes, tú vas a gastarte 25% o 4.67%. Es en proporción a earnings before taxes o en proporción a ingresos. Sin embargo, el progresivo es aquel donde la tasa va a estar subiendo en la medida de que yo voy aumentando mi tax bracket. Entonces, el impuesto progresivo no es que si yo gano $50,000 con uno, pago 25% sobre todo eso. Yo sobre mis primeros 11,000 no pago. Sobre mis siguientes 39,000 que van entre 11,000 y 50,000 pago 15% de eso, y cualquier monto por encima de $50,000 voy a pagar 25% sobre eso. Existe un tercer tipo de impuestos, vamos a simplemente ponerlos aquí. Nosotros tenemos progresivo, que la tasa de impuesto aumenta con ingreso. Aquí estoy simplificando el uso de ingreso, evidentemente es el monto gravable. Proporcional, que la tasa es fija, a esto le llaman el flat tax. Y por último, si la tasa aumenta en proporción al ingreso, ¿qué sería lo contrario? Un impuesto regresivo, en donde la tasa disminuye a medida que el ingreso. Tal vez algunas personas se preguntarán, pero ¿bajo qué circunstancia yo quisiera estarle cobrando una tasa de impuesto menor si el ingreso de esa persona aumentó? Sonaría, entre comillas, injusto. Ahora, aquí hay varias consideraciones interesantes a ver esto. La primera, donde nosotros normalmente vemos impuestos regresivos. Nosotros vemos impuestos regresivos en lugares donde se quiere fomentar la inversión. Por ejemplo, si uno quiere, digamos que haya una zona geográfica especial en la que quiere que haya más fomento de inversión, lo que hacen muchos países, y Panamá tiene muchos de esos en el país, uno establece, digamos, una zona franca. Si uno hace una inversión de X cantidad en ese lugar y sigue ciertos protocolos, no tiene que pagar impuestos sobre la renta y una serie de créditos fiscales en ese lugar. Ese es un tipo de ingreso regresivo. Es decir, mientras más inversión tú hagas en ese lugar, o si tú te dedicas a algún tipo de actividad comercial en ese lugar, tienes una serie de créditos fiscales o una serie de beneficios fiscales. Entonces ahí sí tiene mucho más sentido, porque estás aumentando la capacidad productiva del país al tratar de motivar la inversión. ¿Sí? Lo vemos desde el punto de vista de política fiscal. Nosotros sabemos que desde el punto de vista macroeconómico, tanto la inversión como el consumo tienen una relación inversa con los impuestos. Si aumentan los impuestos, disminuye mi cantidad de consumo y mi cantidad de inversión. Si disminuyo los impuestos, va a aumentar la cantidad de inversión y la cantidad de consumo. Así que esta sería una política interesante para utilizar. Pero hay una cosa más interesante todavía que es importante considerar, que es la curva de Laffer. No necesariamente tener una alta tasa de impuestos va a aumentar la recaudación tributaria, y lo podemos ver de la siguiente manera. La curva de Laffer básicamente es una teoría que establece que hay una relación no lineal entre la recaudación
y la tasa de impuestos. Vamos a verlo de la siguiente manera. Digamos que la tasa de impuestos es cero. ¿Cuál sería la recaudación tributaria? Evidentemente cero. Si la tasa de impuestos aumenta, digamos, un poco, digamos a 1%, evidentemente va a haber un pequeño aumento de la recaudación. Si aumenta, digamos, a 2%, evidentemente va a seguir aumentando. Ahora, veamos, antes de seguir con 3%, 4% sucesivamente, ¿qué va a pasar si, digamos, la tasa de impuestos fuese 100%? Si la tasa de impuestos fuese 100%, ¿cuánto sería la recaudación tributaria? No se equivoquen, si la recaudación, digamos, si la tasa de impuestos fuese 0%, 100%, la recaudación tributaria fuese cero. ¿Y por qué fuese cero? Una persona no estaría haciendo una actividad si sabe que el 100% de los ingresos que va a tener por esa actividad se van en impuestos. Así que si la tasa de impuestos fuese cero, el gobierno no estaría recaudando dinero. ¿Cuánto fuese si en cambio fuese 99%? Bueno, probablemente seguiría siendo un número muy cercano a cero, pero probablemente no exactamente cero. Lo mismo podríamos seguir diciendo si, por ejemplo, la tasa fuese 98%, tal vez un poquito menos. Y nos damos cuenta que debería haber un momento en que esto se ve de la siguiente manera. Va a llegar un momento en que tienes una recaudación máxima a una tasa efectiva. ¿Ok? Esta sería básicamente la recaudación máxima. Y tasas por encima de eso van a disminuir la recaudación tributaria. Si por ejemplo tenemos una tasa acá, aumenta la recaudación tributaria. Pero aquí también podríamos ver algo interesante. ¿Qué pasaría si nosotros disminuimos la tasa de impuestos, pero estamos por encima de la tasa efectiva todavía? Eso aumentaría la recaudación tributaria. No necesariamente podemos saber cuánto es la tasa efectiva, hay maneras de calcularlo, pero yo sé que si yo tal vez disminuyo la tasa de impuestos y sé que estoy por arriba de la tasa efectiva, disminuir la tasa va a aumentar la recaudación tributaria. Conceptualmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, las personas se ven más motivadas a hacer algún tipo de actividad, ya sea una inversión o hacer un trabajo de una hora extra, porque les va a tocar más para ellos, es decir, que las personas van a querer producir esa hora y evidentemente se va a pagar el impuesto por esa hora, pero es un impuesto que antes no se estaba percibiendo porque la inversión no existía o porque la persona no estaba trabajando. ¿Cómo yo puedo saber cuál es esta tasa efectiva? Se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, dicen que esa tasa efectiva debería estar alrededor del 30%, es decir, una tasa de impuestos sobre la renta por arriba del 30% definitivamente podría estar haciendo que las personas están trabajando menos, y es decir que la recaudación tributaria no se estaría maximizando. Otra manera práctica de verla es, por ejemplo, comparar cuántos son las tasas de impuestos de, digamos, si estamos hablando de países. Una cosa que yo puedo utilizar como política para aumentar el FDI o la inversión extranjera directa, es, por ejemplo, ver si yo estoy rodeado de países sustitutos geográficamente y todos esos países están cobrando, digamos, 25% y yo estoy cobrando 30%. Evidentemente yo estoy en el lado equivocado de la curva de Laffer, yo probablemente esté de este lado de acá. Si yo decido reducir la tasa de impuestos, me estoy volviendo más competitivo en relación ahora a mis competidores. Si, por ejemplo, yo reduzco esa tasa a, digamos, 24%, ¿por qué aumentaría mi recaudación tributaria? Porque tal vez esas empresas que estaban en estos países de 25%, tal vez manteniendo otras cosas constantes y hay otras consideraciones, esas personas emigren a mi país beneficiándose de una tasa tributaria menor. Normalmente no es tanto de diferencia de 1%, digamos que la disminuye a 20%. Nosotros podríamos percibir un aumento en los ingresos porque ahora hay más actividad económica en Panamá de personas que vivieron producto de la inversión extranjera directa. Entonces, esa es una manera interesante de ver recaudación, impuestos y los diferentes sistemas tributarios para analizar las finanzas públicas.